Permítame retirarme. Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal y ya tenemos a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Carlos Félix, quien es epidemiólogo y salubrista. Y bueno, a propósito de las medidas restrictivas que continúan, por lo menos hasta el próximo domingo, vamos a conversar un poquito de cómo ve el panorama del COVID-19 y además del aumento en la ocupación de camas en las clínicas y hospitales. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Bien, bien, buenos días. Son muchas cosas. Sí. Cuéntenos primero un poquito de cómo está viendo de primera mano la situación en los centros de salud. El panorama, ¿cómo está el panorama? Bueno, la situación de esta pandemia desde el punto de vista epidemiológico es un poco preocupante porque ya casi para 11 meses de haber contado con esta pandemia, la posibilidad de controlarla, de disminuirla, se ha comportado un poco difícil para las autoridades. Y entonces las medidas que ha venido implementando, que se han venido implementando desde un principio, no son medidas que han sido acertadas desde el punto de vista epidemiológico y sanitario. Y eso ha permitido entonces que la pandemia, lejos de disminuirse, lejos de controlarse, pues genere una conducta en ascenso, en un momento un poco lenta, pero en ocasiones más rápida, como es el momento que estamos viviendo hoy en República Dominicana, que tenemos ¿Qué usted entiende que hemos estado haciendo bien y qué cosas no hemos estado haciendo bien para buscar ese control? Bueno, desde el principio hemos asumido conductas y políticas epidemiológicas que no se corresponden con la metodología de la epidemiología ni de la salud pública para contener una pandemia. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, no ha sido capaz el sistema de salud de identificar los casos positivos que existen en el territorio dominicano. Las autoridades han tenido limitantes en la capacidad de elaborar y desarrollar pruebas suficientes en el país para usted poder identificar los casos que ya son clínicos. Y eso es un problema desde el punto de vista epidemiológico, porque si usted no identifica los que ya se están manifestando, usted va a tener dificultades para tratarlo. Otro elemento donde ha fallado las autoridades es la identificación de los subclínicos, que son los pacientes que se van a convertir ya en posibles pacientes que se ingresen a determinadas áreas, hospitales o centros que los autoridades identifiquen. Y los otros son los que están incubándose. Explíquenos un poquito mejor eso, cuáles son los subclínicos, porque se supone que cuando un paciente es diagnosticado con una prueba con COVID, inmediatamente se trata como un paciente clínico, ¿no? La enfermedad tiene varias etapas para comportarse ya desde el punto de vista clínico. Un periodo es la primera etapa de incubación. En el momento en que el virus, en este caso el virus, entra al organismo y empieza a incubarse para poder manifestarse clínicamente. Esa etapa a veces detectada dependiendo el arqueo que se haga, la búsqueda que se haga activa determinado de ese virus. Ok, o sea que los subclínicos serían personas... Lo incubado, en ese caso lo incubado. Exacto, que puede haber estado expuesto, por ejemplo, pero que no tiene ningún síntoma. Correcto, que son los que se van incubando, que son los que van creando las condiciones para poder tener capacidad de producir la enfermedad. Esos son los sospechosos. Exacto, o sea, estamos hablando... No, sospechosos no, esos son los que están incubándose, esos no son los que se están todavía sospechosos. Pero son sospechosos hasta que no se ¿Y cómo se determina que, por ejemplo, yo estoy incubando si no salgo positivo y a lo mejor estuve expuesto? Bueno, en este caso, como tenemos una pandemia, si hay una por ejemplo, reunión, si hay una reunión familiar, en la reunión familiar de 5 miembros, 10 miembros, 15, una persona manifiesta clínicamente casos a través de dolor de cabeza, a través de fiebre, dolor muscular, malestar general. Usted le toma una muestra a ese paciente, sale positivo. Es indudable que en esas 10 personas, entonces, alguien más tiene la enfermedad en una etapa en que la está incubando porque generó una... ¿La tiene o uno supone que la puede tener? No, porque este virus tiene capacidad para transmitirla 3, 4 y 5 a 5 personas. Cuando uno la tiene, porque ya 4 o 5 de ese grupo, ese escenario la tiene, y usted lo busca entonces de una manera o su clínica que está en proceso de producirse. Doctor, ¿se puede decir que hay un subregistro aquí de los casos de COVID-19? Pero totalmente claro, hay un subregistro porque que el sistema solo tiene capacidad de captar lo que ya están manifestándose y que van a solicitar servicio en los centros de salud. O sea, Lo demás no lo capta. Que cuando se habla de 2.040 casos de contagios diarios puede ser... Multiplícalo por 3 y por 4, claro. Y otra pregunta, ¿ese subregistro pudiera estar afectando también el tema de los fallecimientos? Claro que sí, porque
lamentablemente en este país solo se identifican las causas de muerte de determinados pacientes por clínica, no por necrosia, que es lo del punto de vista científico lo correcto, porque cuando un paciente fallece hay que ver las causas que fallecen y eso solo lo determina una necrosia, que determine científicamente falleció por esto, por esto. ¿Cuál es la causa? Sí. Lo clínico es cuando usted se muere, estamos ante una pandemia, tiene identificación del virus, entonces se diagnostica que usted la causa de muerte de ese paciente es el virus. Es el virus. Ahora mismo pero a lo mejor lo mató un infarto. Claro, no, o lo mató otro tipo de componente que no es el virus. Entonces ahora no se está haciendo las necropsias, ¿no? O sea, una persona que muere, murió de un infarto y enterrarlo. No, eso no es conducta del sistema de salud dominicano, eso no es conducta. Por eso aquí hay un problema con los diagnósticos. El país tiene un problema serio con determinar las causas de muerte de toda su mortalidad en cualquier nivel. Aquí no se realizan solo cuando hay un elemento de tipo político de importancia, una situación económica de un funcionario que tiene determinada relevancia internacional, algún intercambio de disparos que genera un problema de opinión pública, que tienen que hacer una necropsia para evitar situaciones o para ser sometidos, pero lo que es milimétricamente correcto, hacer la necropsia a todo aquí, que se... Aquí eso no se hace, eso no es tan sistemático. Eso es un problema. Pero sin embargo, sí es interesante saber qué tipo de parámetros se están implementando para que se reporte un fallecimiento como vinculado a COVID. Porque se supone, clínica. De entrada, por ejemplo, se supone que si tiene una sintomatología asociada a COVID, y la persona muere, uno asume que lo reportan como una muerte por COVID, bueno, ¿o no? Pero eso es clínica. Si usted lo identifican con la PCR, que usted diagnostica que es portador del virus, y usted es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, o que es obeso, o que tiene un problema de tipo respiratorio, y usted ese paciente lo llevan a una unidad de cuidado intensivo, y en esa unidad de cuidado intensivo dura 5 o 10 días y fallece. Clínicamente lo diagnostican, falleció como consecuencia del COVID. Bueno, pero eso no es real. Es que la clínica posiblemente lo que registra es el tiro de gracia. Exactamente, eso no es real, porque usted no falle. Si usted hubiese adoptado las medidas médicas de corrección de los factores agregados que tiene ese paciente, probablemente, aunque usted tenga el COVID, usted no fallece. Bueno, pero eso es otra cosa, porque en cuanto al registro per se, no lo podemos registrar como otra cosa. Si lo que lo llevó a cuidados intensivos fue el COVID, entonces debe registrarse como una muerte por COVID, aunque lo mate la diabetes. No. Porque si no, el subregistro sería todavía mayor. Es que es mayor, porque es más complicado que eso, es totalmente mayor. Porque el hecho de que usted tenga COVID no es un pase a decir que usted tiene que fallecer por COVID. Por supuesto que entonces, no. Pero si usted tenía COVID y usted falleció, entonces hay un indicador importante de que fue por el COVID. No, porque usted puede tener COVID y usted tiene, por ejemplo, una enfermedad de tipo cardiovascular, que es como tiene una enfermedad cardiovascular, usted puede tener, por ejemplo, un problema de grasa a nivel de las arterias. El COVID lo que hace es que incide a través de los diferentes sistemas en el organismo. Activa, sí, esa enfermedad. Y activa. Pero si usted tiene ese factor y determinan el proceso de enfermedad, que usted tiene un problema de las arterias, y el médico lo identifica, lo que hacen es que corrigen el problema cardiovascular, independientemente que usted tenga el COVID. Corregido una vez el problema cardiovascular, el COVID va a pasar en su proceso de evolución natural de 14 días y usted no va a fallecer porque usted corrigió ese factor. Ahora, si no corrige eso, entonces se va a agravar el cuadro clínico, que es lo que está sucediendo. Lo que yo creo que lo que entonces usted no dice es el COVID que lo mata. Identificar las verdaderas razones de las causas. Pero la pregunta es cómo se registra, y ese caso es perfecto. Clínicamente se registra, dicen que falleció como consecuencia del COVID. Y su propuesta es que no sea eso. No, es que no es el COVID. El COVID es un elemento agregante, pero lo que determina el fallecimiento de ese paciente es, por ejemplo... Pero bajo ese estándar, entonces, serían todavía menos la cantidad de muertes. No, serían posiblemente la misma cantidad, solo que la causa... no sería exactamente de COVID. Claro, es que estamos hablando del registro como asociado, el reporte, porque está bien, pero cuando sale un reporte por muertes por COVID, eso no significa que esa fue la totalidad de gente que se murió en el país. Esos fueron los que se murieron por COVID. No, bueno, lo que pasa es que si a mí me internan y yo muero por COVID, pero a lo mejor a mí me dio un infarto porque yo tengo presión arterial alta, a mí me registran por muerte de COVID. Pero no morir de COVID. Y la razón del infarto queda fuera del ámbito. Por ejemplo, en Italia,
los médicos italianos desafiaron las disposiciones oficiales. Correcto. Y cogieron unos Hicieron muertos y dijeron, autopsias. ábrelo aquí, vamos a ver las razones. Y determinaron algunos factores médicos importantes, Correcto. incluso para poder tratar el COVID, porque detectaron Correcto. precisamente esas enfermedades asociadas. Correcto. Pero- Uno de los problemas de la terapia para enfrentar el Claro. COVID justamente es el desconocimiento de los efectos que producía el COVID Exacto. en esos tipos de pacientes, que generó revisión de la definición de la mortalidad. Y eso en Italia fue un elemento clave porque Claro. estudiaron. Con relación a la neumonía ha habido muchos cambios. Los efectos de, por ejemplo, que producía el COVID a nivel cardiovascular, la famosa tormenta química, citoquímica que produce el COVID, el tratamiento que eso Incluso- conlleva, eso determina entonces que se concluya, no, ¿por qué están muriendo la gente vinculada al COVID? O un medicamento que se estaba utilizando en el mundo para eliminar el COVID, que fue lo que incidió a aumentar la tasa de mortalidad, que era la hidroxihidrocloroquina. Entonces, Que no era el afectaba a COVID que otras- mataba, quien estaba contribuyendo a la muerte era ese medicamento. Y la ivermectina. Bueno, no, la ivermectina también es un medicamento que se está utilizando, que se ha demostrado ya científicamente que tiene efectos antivirales y anti-COVID y que está contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad y la tasa de ingreso a nivel del centro de salud, porque y contribuye a que no se agraven los pacientes. Pero Y en eso- el caso de la otra que usted citó, la Hidroxicloroquina. hidroxicloroquina, Todo- ¿por qué provoca? Bueno, porque se demostró que lejos de contribuir a incidir en la disminución de la gravedad a nivel de la unidad de cuidados intensivos, lo que aumentaba el nivel de complejidad y de agravamiento de los pacientes y entonces provocaba entonces aceleraba el proceso de mortalidad de ese de paciente. mortalidad. Pero no era el virus que lo mataba, era el medicamento. Escuché. Y tuvo que estudiarse para que se saque del mercado. Escuché al doctor Puello decir que las personas obesas o gordas generaban una sustancia que asociada con el virus se constituían como mortales. Tengo algunos amigos que le ha dado COVID, incluso a gente más o menos joven, subida de peso, que se vieron bastante complicados con el COVID. Sí, hay pacientes y con condiciones de comorbilidad que si la tienen, las posibilidades de que vayan a unidad de cuidados intensivos y que fallezcan son superiores con relación a los que no tienen esa condición. Por ejemplo, pacientes que tienen EPOC, EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tengan los pacientes a nivel del pulmón. Si usted le da un COVID con esa enfermedad, la posibilidad de que usted tenga un problema complicado en el proceso de evolución del COVID es mayor y que pueda fallecer. Porque el COVID no debe por qué fallecer la gente cuando usted tiene su condición orgánica Doctor. sin problema. Doctor, si uno lo ve en términos, ha sido una pandemia que nos ha ido enseñando cosas, ¿verdad?, sobre la marcha, incluso hasta la parte médica. ¿Qué entiende usted cómo hemos estado manejando esto para la acción preventiva? Por ejemplo, las mismas medidas que el gobierno está adoptando. ¿Le parecen efectivas? ¿Le parece que tienen que ser más reflexivas, más modificadas, más focalizadas a puntos específicos? Bueno, yo creo que el gobierno no ha venido asumiendo una medida epidemiológica clara con relación a las decisiones que ha adoptado para que se controle la enfermedad. Y esto usted lo está evidenciando. Yo he venido planteando en diferentes ocasiones. Y esto usted lo viene evidenciando con el último decreto, con el 740 y con el decreto que emite ayer, escúcheme, cuando modifica una de esas decisiones con relación a la movilidad, vinculado, por ejemplo, a la iglesia, al acúmulo de personas. Escúcheme. Sí. Todo el mundo sabe que el factor principal de contaminación de esta... Todo el mundo sabe que un factor principal en el proceso de pasión de esta enfermedad. Vamos a conseguirle un poquito de agua al invitado, De agua, por favor. por favor. La mía no se la doy porque está sopeteada. No, está bien. un poquito de un poco de agua. Sí. Sí, bueno. Sí, doctor, continúe. Decía usted que no ha sido coherente, No, digamos. y es contradictorio, porque si usted busca la medida epidemiológica principal para usted eliminar que esto se expanda, el acercamiento, es la acumulación de personas, porque ya está demostrado que en lugares cerrados, después alrededor de menos de 5 metros, usted la capacidad de producir la enfermedad es mayor. La idea de, por ejemplo, de cerrar los parques, ¿tiene sentido? No, en el caso de los parques, no tendría sentido en los países donde se cumplan las normas.
y donde se respeten las decisiones y donde haya institucionalidad. Porque el parque es un área abierta, con mucha oxigenación. Y el virus pesa poco. Pesa poco significa que no expande mucho en el tiempo a través del aire, porque su molécula pesa poco y cae de una vez. A menos de 1 metro cae cuando usted tose y tiene el virus. En un parque usted corriendo, usted circulando, no va a tener la posibilidad de usted contaminarse, ni usted contagiarse, porque el aire se lleva el virus o lo elimina. Pero aquí esto es un problema en República Dominicana, porque usted adopta las medidas y lejos de que usted se aleje, se acerca y empieza a hablar. Entonces, los parques se convierten lamentablemente también en el país en un mecanismo de transmisión. ¿Y la medida de las iglesias? No, es una incongruencia epidemiológica que no tiene sentido, porque ¿cómo usted le va a decir a una iglesia que tiene capacidad, por ejemplo, para 100 personas, que vayan 50 sin ningún control epidemiológico? Todo el mundo sabe que eso no se controla nada. Bueno, ahí hay un riesgo. Es una presión de otra característica. Ahí hay un riesgo también, que las personas que normalmente van a la iglesia son personas de más o menos de cierta edad. Bien, pero esos son de la visión que le llevan a uno. Gracias. Esas son de las medidas que le llevan a uno a entender que el gobierno está manejando este problema de la pandemia con no una estrategia clara, que qué es lo que quieren, hasta cuándo esto, cómo se elabora la estrategia, a dónde la elaboran, cuáles sectores van a implementar, porque usted no puede meter un decreto 3 días anterior para resolver un problema por 10 días y a los 2 días decide modificar esto. O sea, eso es como palo a la ciega, como se dice popularmente en República Dominicana. Hay que preguntarle, como epidemiólogo y salubrista, realmente en las clínicas, en los hospitales, cuando llegan los pacientes con el COVID-19, ¿se cumplen los protocolos? ¿Se cumple cuando un paciente llega a un centro de salud? ¿No? No. Aquí, mire, el protocolo en este país, desde el punto de vista epidemiológico, no se está cumpliendo en ningún lugar. En ningún lugar, ni centro médico, ni centro comercial, ni autoridades, ni eventos oficiales, nada, porque la epidemiología es una ciencia que tiene su principio y su método. Y si usted no lo cumple, usted va a fracasar. Entonces, aquí ni se cumple el distanciamiento, ni se cumple la toma de muestras. Por ejemplo, hay un parámetro. En este país debería realizarse alrededor de 10.000 muestras por día, proyectado a un momento determinado para usted tener un control. Pero aquí eso nunca se ha producido. Aquí usted en un día ejecuta 10.000 muestras, otro día 2.000, otro día 3.000, otro día 500, otro día 700. Entonces, usted no está entendiendo lo que está pasando en la enfermedad. Y por eso usted está dando palos así, porque usted no está programando. Y eso contribuye a un cansancio de la sociedad y de la gente. Porque la gente está tratando de que su gobierno, su funcionario, adopte medidas para ellos resolver un problema. Porque esto no puede ser eterno. ¿Hay problemas de acceso a pruebas en este momento? Bueno, yo creo que aquí hay doble problema con relación a las pruebas. En primer lugar, aquí no hay la infraestructura que está instalada en República Dominicana. No tiene capacidad. Y lo demostró en el primer momento, cuando se produjo el colapso del sistema de salud. No tiene capacidad para responder a una dinámica de prueba amplia. Porque aquí solo hay alrededor de 2 o 3 laboratorios que tienen la infraestructura instalada para elaborar pruebas, que es el nacional y 2 o 3 laboratorios privados, pero no tiene capacidad. El gobierno anunció que hicieron cambios importantes en el laboratorio nacional para aumentar su capacidad. No, mira, este país tiene 11 meses de esta pandemia y el gobierno no ha sido capaz de construir otro laboratorio para desarrollar pruebas, solo tiene nacional. Eso te dice a ti que aquí no hay infraestructura creada, ni hay conciencia de que el comportamiento de esta pandemia es imprecisa, porque la estructura sanitaria del que tiene el país no tiene capacidad para identificar una pandemia como esta, porque aquí no hay un sistema basado en una estrategia de atención primaria a nivel comunitario. Solo hay una estructura sanitaria basada en estructura a nivel de ciudad, de provincia, y eso es una limitante para usted identificar un problema de una pandemia. Entonces, ¿qué razón explica aquí que el Estado, el gobierno, no haya construido, aunque sea un solo laboratorio más, para aumentar la capacidad de servicio, que no sea nacional? Doctor, hay toda, a nivel mundial y también obviamente aquí, hay las expectativas con relación a la vacuna o a las vacunas. ¿Puede esta ser la salvación o usted tiene cierta incertidumbre con las vacunas? Ahí sí hay problemas serios. Ahí.
Porque lo que se está presentando ahora no era la visión que se tenía en el principio. En un principio se estaba, para estos países, yo estoy planteando de estos países, porque Sí. para otros países tienen otro tipo de consecuencias. El mundo estaba aspirando a que se consiguiera vacuna. Desarrollar vacuna no es un método fácil. Eso se lleva hasta 15 años, de 10, a veces ni siquiera se concluye nunca. Sí. Pero en este momento, por un problema de desarrollo tecnológico a nivel mundial, pues, y con experiencia de virus parecido a esto, porque es una ventaja, porque este no es un virus salido así, hay 5 familias de virus parecidos a esto, que ya se han hecho incluso vacunas. Eso facilitó que se desarrolle investigación de la vacuna, pero que no se concluya, porque ninguna vacuna que hay hasta ahora en el mundo han sido concluidas. Hay alrededor de unas 10 que están en fase 3 y en fase 3 y media. O sea, ¿qué fase 3 y media? Cuando usted llega ya a fase 3, a hacerlo masivo, usted tiene que hacer un proceso de evaluación de esa parte masiva de la etapa 3. Y en la etapa que está ahora. Ante la expansión de la pandemia, muchos países han decidido declarar de emergencia y que se autoricen la vacuna, aunque no se haya concluido. En ese proceso, entonces, hay alrededor de unas 8 vacunas que ya están en fase 3 y ya otras están en proceso en la parte final. La que aquí se apostó en principio, que yo dije en ese momento que eso fue un error, fue la AstraZeneca, sobre la base que ya estaba entrando en la fase 3. Pero además que en ese momento entraba en una competencia con una que fue de la primera que se registró, que fue la Sputnik V o la Sputnik 5, la rusa. Y hizo una competencia con eso, más la Sinopharm de China. Y la parte occidental se convirtió en un problema de lucha y enfrentamiento económico entre la farmacéutica vinculada a Europa y Estados Unidos y la farmacéutica vinculada a China. Es parte de la y a guerrita Rusia. comercial. Eso permitió que en el país, incluso viniera un funcionario alto de Estados Unidos e impusiera que se comprara la AstraZeneca y se avanzó un dinero a AstraZeneca. ¿Qué ha pasado? Que AstraZeneca ha tenido un problema en su proceso de desarrollo, a tal punto que apenas unos 4 o 5 países es lo que eran permitidos, porque su capacidad de eficacia y de seguridad solo se ha registrado entre un 62 y un 72%, y eso crea una preocupación en la población a nivel mundial. Entonces, el país ha asumido en el mundo se ha desarrollado otra vacuna que es la Pfizer y la BioNTech y la Moderna, más las otras. Pero ¿qué pasa? La Pfizer tiene un problema serio para un país como nosotros. ¿Cuál problema serio principal es? Que esa tiene una tecnología que necesita entre menos 70 grados Celsius y menos 80 grados Celsius para poder conservarse. Eso significa que esa no es vacuna para la República Dominicana, la naturaleza de este país, salvo que ese laboratorio no se comprometa a venir con todo ese tipo de tecnología, a traerla para en un país como este, que tiene un territorio con una expansión de colocación de vacunas, garantizar que entonces esa vacuna no se dañe. Doctor, Ese es un problema serio. Vamos a tener que concluir, no tenemos más tiempo y ya veremos cómo seguimos analizando estos temas en el futuro. Agradecemos al doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.